para que vayamos comenzando la clase. Nuevamente tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar el día de hoy haciendo un pequeño resumen de la clase del día de ayer. Por si acaso, la clase del día de ayer ya está en plataforma también para que ustedes puedan sacar algunos ejemplos, tener también una explicación nuevamente para poder escucharla de la clase del día de ayer. Vamos a resumir la clase del día de ayer rapidito para ya poder ir comenzar también de todo lo que se refiere el convenio que tenemos con Argentina. El día de hoy es muy importante porque vamos a analizar este primer convenio y ya a la mitad de la clase vamos a hacer grupos para cada uno de ustedes pueda ir analizando los demás convenios, los cuales van a ser expuestos la siguiente semana en nuestra siguiente clase por los grupos, determinando también que el grupo 1, grupo 2, etcétera, y de acuerdo a lo que les va a tocar con los convenios. Entonces les voy a pedir estas 2 horitas que pongamos mucha atención para que la clase también sea muy dinámica y ustedes puedan entender el convenio que tenemos con Argentina. Ya empezando, vamos a ir observando ya algunos y todo lo que hemos manejado el día de ayer ya como un pequeño resumen para algunas personas que tal vez no han estado y esperando también que sus compañeros vayan entrando a sala hasta las 3:15. Hemos hablado de la ley 2492 en su artículo 6, que faculta que la administración tributaria pueda emitir normas administrativas, los cuales posteriormente van a ser muy útiles, especialmente en este ámbito internacional. El artículo 5 de la misma ley del Código Penal y el artículo 410, de la Constitución Política del Estado establecen también la prelación normativa mencionando los tratados internacionales como consecuencia también de la Constitución Política del Estado. Y posteriormente las resoluciones normativas de directorio que obviamente nos estarían facultando para poder sacar ya definiciones de todo lo que se refiere la doble imposición y para que los tratados internacionales y los convenios obviamente puedan ser útiles para evitar estos. Así como la resolución normativa de directorio 10.17.00030 del 29 de diciembre del 2017, que nos da los parámetros para evitar la doble imposición. Y en esta resolución también nos habla sobre el certificado de residencia o domicilio fiscal, que el día de ayer estábamos ya llevando adelante respecto a los criterios que se tiene dentro de los convenios internacionales, por un lado. Por otro lado, los instrumentos jurídicos necesarios para regular los precios de transferencia, que obviamente son los acuerdos de intercambio de información fiscal entre países, porque ustedes recuerden que cada país, si quiere información fiscal de alguien o de alguna institución o de alguna persona jurídica, puede solicitarlo a través de una información fiscal también a los países con los que se tienen acuerdos o también con los que no se tienen acuerdos, excepto los paraísos fiscales. Por otro lado, los convenios también para evitar la doble imposición, que ya los vamos a ver el día de hoy. Y estos nos van a llevar como un instrumento de carácter impositivo para evitar esa doble imposición de acuerdo a los convenios que tenemos. Y ahí está, como inciso B, los convenios internacionales para evitar la doble imposición que hemos hablado el día de ayer, los antecedentes que se han visto, los convenios que hemos ya mencionado, el convenio con Argentina, el convenio con Alemania, con Gran Bretaña, con Reino Unido, con Francia, con España, régimen para evitar la doble tributación con la decisión 578, esto para evitar la evasión fiscal también en los estados. Ahí están por fechas, obviamente que ustedes lo van a tener ya esto el día de hoy también en plataforma, dentro de las diapositivas que estamos presentando. Los convenios con Argentina, Alemania, Reino Unido, Suecia, Francia, España y la Comunidad Andina de la CAF. Y los criterios de atribución de potestad tributaria, que el día de ayer lo hemos analizado junto con ustedes, el de nacionalidad, el de domicilio, el de residencia, y el establecimiento permanente, que nos lleva también al criterio de fuente, que es el que más se usa con algunos estados. Ahora sí, ya entrando nuevamente y esperando que sus compañeros también se unan,
Vamos a hablar sobre estas observaciones que se tiene dentro de la diversidad de criterios de atribución y potestad tributaria. Nos hemos dado cuenta que existen 5 criterios que están vigentes y se toman en cuenta dentro de esos convenios, pero nos dicen que coexisten en el ámbito internacional, lo que deriva la principal causa de la doble imposición internacional. Es decir, que gracias a estos 5 criterios vamos a poder evitar y vamos a poder subsanar estos problemas que tenemos de doble imposición internacional. Por otro lado, nos dice que ninguno de los principios es adoptado rígidamente por sus postulantes. Quiere decir que de estos 5 criterios, puede que Bolivia esté adoptando 2, puede que otro país esté adoptando 1, puede que otro país pueda adoptar 3, es decir, no son rígidos ni tampoco establecen que cada país tendría que escoger solamente uno o podría tener y no cambiar para nada, sino que en el transcurso del proceso y de la evolución de cada estado independiente podría adoptar rígidamente o en algunas circunstancias también cambiar los criterios que se tiene bajo estas causales de doble imposición dentro de los convenios internacionales. Por otro lado, nos dice que no existe un criterio superior a otro, es decir, ninguno de los criterios ya mencionados es superior uno al otro, sino que todos cuentan con su convivencia, todos cuentan con el criterio que cada estado quiere usar, todos están al margen prácticamente del que pueda ser usado de acuerdo a las necesidades de cada convenio y de acuerdo a las necesidades de cada estado. Entonces, esto también tenemos que tomar en cuenta, porque si bien decimos que Potosí en Bolivia, en algunos estados y en algunos convenios, se tiene ya como establecimiento permanente, por un lado, se tiene el criterio de residencia y por último el criterio de fuente, que son los que más se usan, otros estados también pueden usar otro tipo de fuentes que obviamente, como habíamos dicho, no existe uno que esté superior al otro. Ahora hablando con la decisión 578 del régimen para evitar la doble tributación, para prevenir la evasión fiscal, vigente desde el 2004, tenemos a la comunidad andina. Como ya lo habíamos mencionado, el día de ayer la comunidad andina está regido por Bolivia, por Colombia, por Ecuador y por el Perú. Esta decisión 40 ha estado en aprobación del convenio para evitar la doble tributación entre los países miembros del convenio tipo para la celebración de acuerdos de doble tributación entre los países miembros y otros estados ajenos de la subregión desde 1972. Por otro lado, esta misma decisión 578 del régimen para evitar la doble imposición, que previene la evasión fiscal, que obviamente nos ha dado como característica también para que en estos sectores, en estos países, se pueda evitar la doble imposición y de esto mejorar también la economía que estaría fluctuando dentro de cada estado. Consideren que para viajar incluso dentro de los estados miembros de la CAM, existe un convenio donde ustedes ni siquiera necesitan pasaporte para poder ingresar a estos países. Obviamente el que lo tiene lo puede usar, el que quisiera también lo haría, pero obviamente dentro del convenio también están facultados para poder entrar. Claro que sí, con el control respectivo, con el control que cada país tiene para que puedan ingresar y estén dentro de sus fronteras, pero ya con el convenio que se tiene. Por otro lado, les dije que la Universidad Andina Simón Bolívar también tiene un convenio con los universitarios y en el Estado boliviano para que los títulos que emitan, ya sea en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, puedan usarse dentro de los países miembros. Si ustedes van a hacer una maestría en Perú, ya sea por el convenio de la comunidad andina, pueden venir a Bolivia y prácticamente también su título estaría valiendo en Ecuador, en Colombia. Por otro lado, también si ustedes realizan acá una maestría con la comunidad andina, con su sede en Sucre, por si acaso, y otro que tienen en la ciudad de La Paz, también lo podrían estar o también podrían usar o ir a defender también su tesis a Ecuador, a Perú, a Colombia, dentro de estos países miembros. Y ya dentro de lo que vamos a hacer hincapié, vamos a entrar ya al convenio prácticamente que tenemos el primer convenio que hemos tenido con Argentina.
Lamentablemente no estamos todavía todos los alumnos, pero ya es las 13 con 15 minutos. Perdón, las 15 con 15 minutos. Lamentablemente ya no van a poder entrar desde este momento sus compañeros, pero sí van a tener la clase grabada. Lo malo, chicos, es que el día de hoy sí vamos a trabajar en grupos y estos grupos con los que vamos a trabajar van a ser los siguientes que van a tener nota para la exposición. Así que por favor les voy a pedir mucha atención en esta materia y en este tema para que ya la siguiente clase ustedes sean los que van a poder también defender el tema que les está tocando, que les ha tocado. Así que si antes quieren preguntar algo para poder entrar ya al tema de Argentina, les escucho. Bien, por favor, si en algún momento mi audio se corta o no se escucha muy bien, háganmelo saber. Quiero que se escuche muy bien y que ustedes también puedan comprender esta situación y los convenios que el día de hoy vamos a ver. Bien, el convenio con Argentina y Bolivia se dio para evitar la doble tributación en materia de impuestos sobre la renta, ganancias o beneficios y sobre el capital y el patrimonio. Quiere decir que estos problemas que se ven constantemente, para empezar sobre la renta, ya sean sueldos, salarios, también negocios que estén entrando, ganancias sobre algunas actividades económicas, beneficios sobre actividades económicas o tratados que estén haciendo dentro del Estado de Argentina o Bolivia, y también sobre el capital y el patrimonio que se tiene, que son la base para este convenio que se ha firmado con Argentina. En la República de Bolivia, este convenio va para los impuestos sobre las rentas de las empresas. Las rentas de las empresas que estaría también ya dentro de la República de Bolivia, llamado en el convenio, porque ha sido firmado también antes de la nueva Constitución Política del Estado, antes de que sea Estado Plurinacional de Bolivia, y aún se sigue manteniendo. El impuesto sobre la renta de las personas naturales. Es decir, va a atacar dos clases de impuestos en Bolivia: la renta de empresas y la renta de las personas naturales. En este caso, el impuesto a la renta de las empresas, estamos tratando del IVA, del IT, del IWE. Y el impuesto sobre la renta de las personas con el RSIVA, que tienen que tener muy en claro esto. En la República de Argentina, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los beneficios eventuales, el impuesto sobre los capitales, el impuesto sobre el patrimonio neto y el impuesto a los beneficios de los juegos y algunos concursos. ¿Qué nos dice? El impuesto a las ganancias, que obviamente dentro de la República de Argentina ya está categorizada como una ganancia, ya sea por sueldos, ya sea por una empresa, y por otro lado nos dice de beneficios eventuales. Beneficios eventuales como ser actividades económicas, actividades de fiestas, actividades que obviamente sean eventuales y no necesariamente tengan una continuidad dentro de estas actividades para que puedan generar ingresos. El impuesto sobre los capitales, esto estamos hablando de las empresas que obviamente van a poner o son y disponen de su capital. Y el patrimonio sobre el patrimonio, perdón, el impuesto sobre el patrimonio que se tendría con las actividades o con lo que una persona tenga, ya sea un bien inmueble. Y por último, de los juegos, que si nos damos cuenta, antes de que sea firmado este convenio, vamos a ver la fecha que está ya en nuestro mapa, perdón, en nuestro cuadro, que ha sido firmado el 30 de octubre de 1976 y ratificado por el Decreto Supremo 14.291 de 17 de enero de 1977, nos damos cuenta que en 1976 nosotros como República de Bolivia hasta ese momento no teníamos un impuesto al juego, cosa que ha cambiado y ahora ya tenemos el impuesto también al juego, que ahora ya se ha modificado con la nueva también normativa que se tiene dentro de impuestos nacionales, este impuesto por beneficios. Pero hasta ese momento ya se tomaba como convenio. ¿Qué nos dice el impuesto a la renta dentro de este convenio internacional que tenemos con Argentina? El impuesto a la renta nos dice que en el artículo número 4 de este convenio
sobre la jurisdicción tributaria. Es decir, en este sector, en este artículo, nos va a mencionar qué criterio estaríamos usando para este impuesto a la renta. Entonces, la jurisdicción tributaria nos dice el artículo 4, independientemente la nacionalidad, es decir, entonces no se está tomando el criterio de nacionalidad, porque ahí ya lo está mencionando el artículo número 4, independientemente de la nacionalidad. Entonces, la nacionalidad ya está siendo como un criterio aislado, obviamente, dentro de este convenio. Dice, o domicilio de las personas. Entonces, el domicilio también ya estaría siendo aislado como criterio dentro de este convenio. Y del lugar de la celebración de los contratos, las rentas, ganancias o beneficios de cualquier naturaleza que ellas obtuvieran solo serán gravables en el estado contratante en que tales rentas, ganancias, beneficios tuviera en su fuente productora, salvo los casos de excepción previstos en el presente convenio. Volvamos a repetir. Independientemente la nacionalidad o domicilio de las personas y del lugar de celebración de los contratos, es decir, no importa si eres argentino o eres boliviano. No importa si tienes tu casa en Argentina o tienes en Bolivia. Y por último dice, no importa si el contrato se ha firmado en Argentina o en Bolivia. Dice, las rentas, ganancias o beneficios de cualquier naturaleza que ellas obtuvieran solo serán gravables en el estado contratante en que tales rentas, ganancias o beneficios tuvieran su fuente productora, salvo los casos de excepción previstos en el presente convenio. Chicos, les pregunto y les voy a poner en pantalla. ¿De qué criterio estamos hablando en este convenio para empezar? Tengan en cuenta que ya estamos haciendo a un lado el criterio de nacionalidad y el criterio de domicilio. De fuente, doctora. De fuente, perfecto. Entonces, este criterio de fuente ya estaba considerado en el primer convenio que hemos tratado con Argentina. Entonces, todos los convenios, los cuales ustedes van a analizar en sus grupos, lo primero que tienen que hacer es determinar qué criterios se está usando para cada convenio. ¿Qué criterios se está usando para algún determinado impuesto, como es este sector, como es el impuesto a la renta, que en este convenio para el impuesto a la renta se está usando el criterio de fuente? Perfecto. Si tienen alguna duda, por favor, igual me interrumpen, igual pueden hacer la consulta para que esto quede muy claro y ustedes también tengan grabado y ustedes puedan comprender. Por otro lado, nos dice el artículo 5 sobre las rentas provenientes de bienes inmuebles. Dice, las rentas, ganancias o beneficios de cualquier naturaleza provenientes de bienes inmuebles solo serán gravables por el Estado contratante en el cual dichos bienes estuvieran situados. Entonces, el artículo 5 nos dice, más allá de que obviamente tú puedas vivir en esa casa, tú puedas permanecer, esté alquilada, esté rentada, no viva y esté abandonada, por el simple hecho de que ese bien inmueble esté en el país contratante, van a pagar sus impuestos en ese país. Entonces, consideren que si ustedes tienen una casa en Bolivia o una casa en Argentina, tendrían que pagar, por un lado, sus impuestos de bienes inmuebles en el país en el que se encuentren. La pregunta para ustedes, chicos, que ya han debido de llevar también impuestos nacionales. ¿Quién está a cargo del impuesto de los bienes inmuebles? El gobierno municipal sería, doctora. El gobierno municipal, exacto. Entonces, a través del gobierno municipal, obviamente, ya está regida esta normativa tributaria, esta normativa y este impuesto a los bienes inmuebles y a los bienes vehiculares para que puedan ser cancelados también dentro del municipio. Es por eso que, obviamente, no podrías ir a cancelar a otro municipio o a otro país porque estos están netamente categorizados para el municipio. Entonces, suponemos que dentro del tratado y dentro del convenio internacional, respetando también esta línea, se tiene por convenido
que se puedan cancelar también las rentas provenientes de bienes inmuebles dentro del país contratante en el cual estén situados sus bienes inmuebles, dentro también la jurisdicción y municipalidad que estén dentro. Por otro lado, el artículo 6 de este mismo convenio con Argentina nos dicen las rentas provenientes del derecho a explotar recursos naturales. Cualquier renta, ganancia o beneficio percibido por el arrendamiento o subarrendamiento o por cesión o concesión real de derecho a explotar o utilizar cualquier forma de recursos naturales de uno de los estados contratantes, solo será gravable por este estado contratante. ¿Qué nos quiere decir esto? Un ejemplo, Bolivia. Si en Bolivia ellos tienen una concesión mineral para explotar o utilizar cualquier forma de recursos naturales, tengan en cuenta que a pesar de ser recursos naturales no renovables, son recursos naturales que sí son explotados en Potosí junto con la minería, junto con los hidrocarburos y otros sectores. También estos sectores, gracias a este convenio, nos dice que solamente van a ser gravables dentro del Estado contratante. Al decir dentro del Estado contratante, nos estamos refiriendo a cualquiera de los estados en el que está realizándose esta explotación o concesión. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Bien. Entonces, ya una vez que se ha tenido este convenio, por un lado, por otro lado también se ve la magnificencia que ha generado especialmente este artículo número 6, porque si en Bolivia incluso explotan más recursos que en Argentina. En Argentina hay, si bien hay movimiento económico de bolivianos allá, pero son por renta de personas, no así dentro de la explotación de recursos naturales que se tiene también dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, como se tendría en Argentina, por ejemplo, ¿no? Exceptuando tal vez algunas frutas, algunas cosas naturales que obviamente son recursos naturales renovables. Por otro lado, el artículo número 8 de este convenio nos dice los beneficios de las empresas de transporte. Los beneficios que obtuvieran las empresas de transporte aéreo, terrestre, marítimo, lacustre o fluvial solo estarán sujetos a obligación tributaria en el estado contratante en que dichas empresas estuvieran domiciliadas. Chicos, les doy un pequeño problema. ¿Qué pasaría si la empresa Transteam, vamos a ponerle un nombre, o El Dorado, o hay uno que viaja hasta Argentina que es el Quirquincho? El Quirquincho tiene con su sede y tiene también una empresa domiciliada en Bolivia, pero viaja a Argentina y también tiene su sucursal. Con este convenio, con este artículo número 8, ¿dónde estaría tributando sus impuestos? En Bolivia. En Bolivia, porque Bolivia sería su domicilio que obviamente le estaría facultando naturalmente para poder tributar. Y no está hablando así de una sucursal. Entonces, entiendan muy bien que en este sector, en este artículo, está cambiando ya también un criterio. Dice, los beneficios que obtuvieran las empresas de transporte aéreo, terrestre, marítimo, lacustre, fluvial, solo serán sujetos a la obligación tributaria en el estado contratante en que dichas empresas estuvieran domiciliadas. Entonces, si tiene su domicilio en Bolivia, pues estaría tributando en Bolivia. ¿Qué pasa si también tiene domicilio en Argentina? Chicos, dentro del mismo ejemplo. En ambos, doctora. En ambos. Pero, ¿cuál sería ese de la doble imposición, Oscar? ¿Cómo podrías dividir para evitar la doble imposición? ¿Qué es lo que tendría que hacer la empresa Quirquincho para decir, pues bueno, entonces ya me dicen, tengo mi domicilio, pero mi domicilio lo tengo en Argentina y lo tengo en Bolivia, entonces, ¿qué Bolivia, hago para exacto. cancelar? ¿Qué hago, chicos? Se tendría que hacer, doctora, optar por un solo país, ya sea Bolivia o Argentina, porque en ambos tiene su domicilio. Tendría que ser en uno de ellos simplemente. ¿Alguien más
¿Qué piensan? Eso sería de acuerdo a la facturación. ¿Cómo de acuerdo a la facturación? Por decir, los boletos lo venden aquí en Bolivia, tendría que tributar aquí. ¿Ya? ¿Y en Argentina? Lo mismo, no sé si lo venden allá y tendrían que tributar allá, todo lo que se vende allá. Exacto. De acuerdo al movimiento tributario. Nos dice, ese convenio nos dice, ya está sujetando el estado contratante en que dichas empresas estuvieran domiciliadas. Domiciliadas en plural, es decir, si aquí en Bolivia tienen su domicilio, las facturas y todo el ingreso que tiene de venta de pasajes de bolivianos, de argentinos hacia Argentina, lo estarían tributando en Bolivia. Pero lo que estarían vendiendo en Argentina para que vuelva tal vez el bus a Bolivia, pues lo estarían tributando en Argentina. Entonces no estaría existiendo una doble tributación porque el dinero o el monto o el ingreso que está entrando, obviamente se estaría quedando en Bolivia al igual que en Argentina. Entonces, muy aparte del criterio de domicilio que estarían tratándose aquí, se estaría manteniendo también el criterio de fuente, que el criterio de fuente ya nos había mencionado que es donde se genere el ingreso. Vamos a retroceder y nos dice lo mismo, la jurisdicción. Nos dice la celebración de contratos, las rentas, ganancias, que estaríamos hablando de la venta de pasajes sin ingreso, o beneficios de cualquier naturaleza que ellas estuvieran siendo y serán gravables en el estado contratante, en que tales rentas, ganancias o beneficios estuvieran su fuente productora, salvo en casos de excepción. Entonces, todas las ganancias, todos los beneficios de la empresa Quirquincho estarían tributándose en Bolivia siempre y cuando hayan entrado en Bolivia. Lo mismo pasaría en Argentina. Entonces, estaría evitando doble tributación, a pesar de que la empresa Quirquincho sea de propietario de boliviano o sea de propietario argentino. Me llego a entender, ¿no, chicos? Doctor. ¿Alguna pregunta antes? Antes de pasar a ganancias de capital. Bien. Posteriormente tenemos el artículo número 9, el 10 y el 11 que especifican también especialmente sobre estos temas que ahorita lo vamos a ver y lo vamos a observar. Y por último tenemos este artículo 12 de ganancias de capital que nos dice, las ganancias de capital solo podrán gravarse por el Estado contratante en cuyo territorio estuvieron situados los bienes al momento de su venta, con excepción de rielas obtenidas por la enajenación. Inciso A, buques, aeronaves, autobuses y otros vehículos de transporte que solo serán gravables por el Estado contratante en el cual estuvieron registrados al momento de su enajenación y tuvieran emitido. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué pasa si el bus de Quirquincho lo quiero vender? Lo quiero vender, pero lo quiero vender en Argentina, pero estaba inscrito en Bolivia, donde tuviera que pagar mi impuesto a la transferencia. En Bolivia, doctora. En Bolivia, exacto. ¿Por qué? Porque nos dice porque en el momento de su venta tendrían que estar situados y también tendrían que estar registrados en su momento de enajenación. Entonces, si está registrado en Bolivia, pues el documento tendría que hacerse en Bolivia y el impuesto a la transferencia de igual manera. Entonces, tanto como ganancias de capital, ya sea por bienes muebles o bienes inmuebles, dentro de especialmente lo que nos dice el inciso A, de autobuses, vehículos de transporte, dice, serán gravables por el Estado contratante en el cual estuvieron registrados al momento de su enajenación. Entonces, estos obviamente ya nos está inculcando dónde debería de hacerse también ya el pago, como hemos dado el ejemplo, de este impuesto a la transacción o impuesto a la transferencia. Pero aquí también nos habla de las ganancias de capital sobre el territorio donde estuvieran citados los bienes en el momento de su venta, con excepción de las rentas obtenidas por enajenación. Es decir, si yo vendo mi terreno que es de la empresa, puedo hacer mi pago dentro de
el lugar o el territorio en el que se sitúa. Si tengo un terreno como empresa o un sector o una oficina, ese va a ser pagado en donde se sitúe. Pero nos dice, excepto de los vehículos, de los buques, aeronaves, autobuses, que va a ser donde estuvieran registrados. Entonces, ahí está la diferencia entre bienes muebles y bienes inmuebles. Por otro lado, ahora sí, dentro de lo que se refiere al impuesto a la renta ya personal, porque también existe no solamente empresas, sino también personas, como hemos mencionado el día de ayer, que van a hacer allá trabajos a Argentina o argentinos que vienen también a hacer trabajos a Bolivia. Entonces nos dice el artículo número 13. Las rentas provenientes de la de prestación de servicios personales, que estamos hablando de las remuneraciones, honorarios, sueldos, salarios, beneficios y compensaciones similares percibidos como retribuciones de servicios prestados por empleados profesionales, técnicos o por servicios personales en general, solo serán gravables en el territorio en el cual tales servicios fueren prestados, con excepción de los sueldos, salarios, remuneraciones y compensaciones similares percibidos por, inciso A, las personas que presten, antes de los incisos, ¿qué nos quiere decir el artículo 13? El artículo 13 nos quiere decir que mi sueldo, mi salario, mi beneficio y todo lo que pueda yo trabajar como empleada, como técnico, como profesional, como servicios personales generales, van a ser gravables en el territorio. Como el día de ayer su compañera Nietzsche también estaba situando de que si viene un extranjero, un médico argentino a poder trabajar, tendría que recibir un salario del Estado y ese salario que va a recibir del Estado, obviamente tendría que pagar su RCIVA en el Estado boliviano. Por eso se estaría considerando también este artículo número 13. Pero nos dice, excepto estas tres circunstancias. ¿Cuáles son estas tres circunstancias? Inciso A, las personas que prestaren servicios a un Estado contratante en ejercicio de funciones oficiales debidamente acreditadas, que solo serán gravables por ese Estado, aunque los servicios se prestaren dentro del territorio del otro Estado contratante. Un ejemplo de esto, chicos, un ejemplo de las personas que presten servicios. A ver, ustedes, ¿a quiénes se podrían imaginar que presten servicios de funciones oficiales en Bolivia, pero que son de Argentina? Los cónsules. A los cónsules, exacto. ¿Por qué? Porque el sueldo de los cónsules van a ser recibidos de Argentina a pesar de que estén en Bolivia. Entonces, todo ese servicio, vamos a poner entre paréntesis, que van a realizar funcionarios de gobierno del otro país, obviamente tendrían que estar pagando sus impuestos igual a su país, porque son sueldos y salarios o montos económicos que ellos van a percibir de su país. Lo mismo va a pasar con nuestros cónsules que vamos a mandar a Argentina, que vamos a mandar a China, que vamos a mandar a todos los países, porque vamos a tener nuestros embajadores y ellos tienen que mandar sus tributos a Bolivia porque el sueldo sale de los bolivianos. Entonces, esa sería una excepción que obviamente nos estaría mencionando el artículo 3. Por otro lado, nos dice, las tripulaciones de buques, aeronaves, autobuses y otros vehículos de transporte que realicen tráfico internacional que solo serán gravables por el Estado contratante en cuyo territorio estuviere domiciliada la empresa. Ejemplo, actualmente en Bolivia, en Potosí especialmente, existen muchas cargas internacionales que salen de aquí llevando mineral a Chile, a Argentina y algunos puertos. Entonces nos dice, exceptuando estos que salen, entran y obviamente su trabajo lo realizan en los dos países, van a solamente pagar en el país donde esté domiciliada la empresa. Es decir, Potosí o en este caso Bolivia.
o si es que estuviera en Argentina, pero los argentinos llegarían a ayudarnos a sacar, pues si la empresa está en Argentina, pues lo pagará en Argentina. Por último, C. Los miembros de directorios, consejos u órganos directivos por actividades que efectúen como tales en uno de los estados contratantes para las empresas domiciliadas en el otro estado contratante que solo serán gravables por este estado. Entonces, los miembros de directorios, consejos u órganos directivos, ¿qué actividades estén realizando obviamente dentro de algún estado? Pues si están compuestas dentro del otro, estarían pagando en el otro. Lo mismo que estaríamos hablando como las personas que estarían recibiendo sueldos y salarios como cónsules o como parte también de funcionarios públicos del Estado. ¿Alguna pregunta sobre este artículo 13, chicos? Que es el convenio con Argentina. Bien, seguimos con el impuesto a la renta con el convenio argentino. El artículo 16 de este convenio nos habla de actividades de entretenimiento público. Nos dice, los ingresos derivados del ejercicio de las actividades artísticas y de entretenimiento público serán gravables solamente en el estado contratante en cuyo territorio se hubieren efectuado. Cualquiera que fuere el tiempo de las personas que ejerzan dichas actividades permanecerán en el referido territorio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si llega los guachiturros de Argentina, que si llega, no sé, ¿qué cantantes conocen de Argentina, chicos? ¿Los guachiturros son de Argentina? Ya. Díganme, ¿qué cantantes? Yambao. Yambao, Los nocheros. los nocheros, ¿qué más? Vilma Palma. Vilma Palma es de Sombras. Argentina. Sombras. Muy bien. No conozco mucho de cuáles son de Argentina, pero digamos los de cumbia villera llegan a Potosí a hacer su concierto. Pues ellos a este artículo nos dice que tendrían que pagar sus impuestos en el territorio que se hubieran efectuado sus actividades artísticas. Es decir, que tendrían que venir aquí, pagar su impuesto aquí. La pregunta es, ¿creen que estos artistas, a pesar de que cobran, no sé, $5,000, $10,000, $15,000, la verdad no sé cuánto estarán cobrando, creen que pagan de ese monto? ¿Creen que pagan sus impuestos, chicos? ¿Creen que la persona que les hace traer o la empresa que les hace traer aquí a Potosí para esos eventos les dice, ¿sabes qué? Te tengo que pagar este monto, digamos $5,000. De los $5,000 lo tenemos que convertir a bolivianos y de estos bolivianos yo me tengo que quedar con este impuesto que yo como empresa voy a cancelar al Estado boliviano. ¿Creen que eso se cumple? No, pagan los organizadores. Exacto, pagan los organizadores, pero sí cuentan, sí pagan, sí tributan, pero no así los artistas. Entonces el artista cuando ya te subcontrata o cuando ya le contratan, les dicen, bueno, yo me voy allá con, no sé, la Sole puede decirte yo me voy con $10,000, pero los $10,000 netos para mí, o sea, vos ya te harás cargo, ya será tu problema si hay impuestos, no hay impuestos, pero a mí me cancelan los $10,000 y listo, para de contar. Y obviamente los organizadores, dentro de su contrato, un contrato interno, lo hacen valer para ellos, pero un contrato que muestran al Estado o muestran a impuestos nacionales, pues lo hacen valer por menos. Y dicen, bueno, tengo que pagar esto porque obviamente este artista me está cobrando menos. Entonces ahí es donde existe también la evasión fiscal dentro del Servicio de Impuestos Nacionales. Y por eso es que Servicios Nacionales también va y fiscaliza, está en las entradas, no sé si alguna vez han visto ustedes en los conciertos, van, están revisando si están dando las facturas, si están dando los boletos, porque obviamente ya son unas facturas que tienen ya el monto completamente ya predispuesto, enumeradas, etcétera. Entonces sí están constantemente controlando ese aspecto. Por otro lado, el artículo número 17 nos dice sobre estudiantes, que ahora hay harto estudiante que obviamente, especialmente en el área médica, se va para Argentina. Entonces, estos también han sido regulados porque no solamente es desde ahora, sino también que ya se ha registrado desde el año del convenio. Entonces nos dice, para los estudiantes, las becas o pagos similares percibidos por estudiantes o aprendices de uno de los estados contratantes que se encontraren en el otro estado contratante con el único fin de educarse o capacitarse, no serán gravables por este último estado. Entonces, volvamos a leer. Dice,
Las becas o pagos similares percibidos por estudiantes o aprendices de uno de los estados contratantes, es decir, estudiantes que tienen beca en Bolivia. Tienen beca en Bolivia para irse en Argentina. Ejemplo, las becas o pagos similares percibidos por estudiantes aprendices, es decir, estudiantes de la Tomás Frías de Bolivia, que se encontraran en el estado contratante con el único fin de educarse, que se van a Argentina con el único fin, obviamente, de estudiar, no de trabajar, porque sí existen estos convenios de las becas que te prohíben trabajar, o capacitarse, no serán gravables por este último. Entonces, ¿dónde no me pedirían que paguen impuestos? De acuerdo a este artículo 17, chicos. Voy a volver a dar el ejemplo. Las becas o pagos similares. Yo como boliviana, como boliviano, he recibido una beca en la Tomás Frías. Una beca pagada por mi país, Bolivia, y me he ido a Argentina a hacer mi especialidad en un hospital en medicina. Entonces, ¿qué país solamente tendría que obligarme en algún momento a poder cancelar algo? En Bolivia. En Bolivia, exacto, porque las becas o los pagos lo está realizando Bolivia. Entonces, eso es lo que nos dice en el artículo 17. Las becas o pagos similares percibidos por los estudiantes o aprendices en uno de los estados contratantes, quiero que entiendan que al mencionar estado contratante se refiere a Bolivia o Argentina. Entonces, no quiere decir que cualquiera de los dos, dice que se encontraren en el otro estado contratante, es decir, que si estoy en el otro país, con el único fin de educarme o capacitarme, no van a ser grabados por este último estado, dice. Entonces, no van a ser grabados por el país o al país, ya sea Argentina o Bolivia, del que me vaya a hacer cumplir mi beca. Claro y simple está el artículo número 17. No se olviden que al hablar de estado contratante, obviamente se refiere tanto a lo que es Bolivia y también Argentina. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Bien, el artículo número 18 nos dice sobre, ya estamos cambiando, el anterior eran sobre el impuesto a la renta, todo lo que es impuesto a la renta. Ahora, nos vamos a ir al impuesto sobre el patrimonio que también está dentro del convenio con Argentina. Estos impuestos de patrimonio, ¿qué nos dice? El artículo número 18 nos habla sobre el impuesto al patrimonio, que nos dice, el patrimonio situado en el territorio de uno de los estados contratantes será gravable únicamente por este. ¿Qué nos quiere decir esto, chicos? Que solo puede ser gravable el lugar de donde se encuentre el patrimonio. Digamos, una casa y está en Bolivia, entonces, solo en Bolivia, no en Argentina. Desde Argentina no podría hacer ningún proceso ni nada. Solamente se podría hacer en Bolivia. Exacto. Lo Y si, mismo de digamos, la vives en... renta. Lo mismo, Sí, por exacto. ejemplo, lo de la renta, ¿no? Nos dice las rentas que han sido percibidas ya sea por mi alquiler que está en Bolivia, una casa que yo me he ido a Argentina, pero lo estoy alquilando en Bolivia, entonces tengo que pagar en Bolivia esa mi renta. Lo mismo sucede con, obviamente, con los impuestos que tenemos dentro del patrimonio situados. Entonces, claro y simple el artículo también 18 sobre el impuesto al patrimonio. El artículo 19 nos dice, situación de bienes, vehículos de transporte, créditos, valores mobiliarios y otros activos. A los efectos, nos dice del artículo anterior, se entiende que tiene ya varios incisos, pero este es uno de los incisos más importantes. Dice, los derechos de propiedad científica, literaria o artística, los de marcas de fábrica o de comercio y similares, las patentes, dibujos, modelos y diseños reservados de la propiedad industrial, así como los derivados de estos y las licencias respectivas, están situados en el estado contratante donde se domicilia el titular del derecho o la licencia en su caso. ¿Qué pasaría, chicos, si un argentino se va, y que ahora es de moda y siempre ha sido así, va y hace una empresa de costura en Argentina?
se agarra unos buenos pesos y se vuelve a Bolivia. ¿Dónde estaría tributando este último? En Argentina, me parece. No sé si estoy bien, pero porque ahí está su empresa, ¿verdad? Eh, ahí está situada. Aunque venga a vivirse aquí, supongo. Exacto. Es decir, que si yo como argentino me voy a Argentina y abro mi empresa de costura, abro mi empresa y contrato, no importa si a personas que tienen o no tienen papeles, etcétera, y me puedo ir o me puedo volver a Bolivia, pero mi empresa está allá y siguen trabajando, pues a través de la empresa vamos a seguir pagando impuestos ahí, porque la empresa está constituida o mi licencia está constituida. A diferencia de que yo lo cerrase o paralelamente estaría abriendo en Bolivia también y estaría sacando una licencia de funcionamiento para mi empresa ya, igual que lo voy a constituir en Bolivia y voy a cancelar de esa empresa también en Bolivia. Entonces, este artículo nos relaciona con los derechos de la propiedad, la de propiedad científica, literaria, que obviamente también en este caso de que si existen escritores que a pesar de eso son bolivianos, a pesar de eso que van allá y sacan su permiso para hacer un libro, pues lo van a pagar allá. A pesar de que aquí tengamos tasa cero para los libros, pero allá sí lo tributan, entonces lo voy a tener que pagar allá. Porque el permiso, porque todo lo que es también de derecho literaria o artística, dice, se tiene que pagar en el país en el que obviamente tengo licencia. Entonces, si allá saco una licencia en Argentina, pues lo tributo en Argentina. Lo mismo sucede que si un argentino viene aquí y hace una obra o hace un pintado de muro y lo hace obviamente patentar o lo hace registrar, pues estaría registrado en Bolivia y si hubiera algún ingreso económico sobre esa obra artística, obviamente lo estaría cancelando también en Bolivia. Por un lado, lamentablemente el Estado no tiene estos incentivos dentro de lo que se refiere a lo artístico, ni siquiera a lo literario, porque si nos damos cuenta, lamentablemente lo artístico está pues por debajo de la observación que tiene el mismo Estado, ya que en Argentina los artistas son considerados como una de las fuentes de ingreso más importantes para Argentina. Los cuadros, aunque todos no lo crean, los cuadros, es más, de personas que pintan en la calle, están evaluados casi por encima de los 700, 800 dólares mínimamente. Entonces, un artista, ya sea de pintura, un artista de una obra que tenga también derecho de propiedad científica, está por encima de los $1000 que obviamente se va a categorizar en Argentina. Es por eso también que existen bastantes diseñadores de ropas, existen fábricas, porque realmente valorizan el arte que se pueda registrar en Argentina, cosa que tal vez a Bolivia sí le hace falta para poder tener esto. Entonces, obviamente, todos estos dibujos, modelos, diseños a través de la industria ha crecido más en Argentina porque está revalorizado con mayor porcentaje a diferencia de Bolivia. Entonces, esto sí le queda muy bien y le favorece a Argentina porque todo lo que se va haciendo en industria, pues Argentina lo toma como propio. Bien, entonces antes de entrar a Alemania, vamos a derivarles en grupos. He estado recibiendo todavía a algunos de sus compañeros que han estado entrando ya pasados los 15 minutos para no dejarles fuera con la práctica del día de hoy. Entonces, lo que quiero, chicos, es que antes de que ingresemos, ¿tienen alguna pregunta sobre el convenio con Argentina? Sí, doctora. Oscar. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasará, doctora, si un boliviano puede abrir su textilera en Argentina, pero el producto que se realizaría en Argentina no se vendiera allá, sino regresaría el producto a Bolivia para venderse aquí en Bolivia? En ese caso, llegaría a pagar el impuesto en Argentina porque el producto se va a vender aquí en Bolivia. En realidad sí, lo que has entendido del convenio es que cualquier cosa que salga de Argentina se va a pagar en Argentina. Ahora, si quieres meterlo a Bolivia, obviamente por aduanas, de acuerdo a la cantidad, vas a pagar también otro impuesto para poder ingresar a Bolivia.
Es por eso que algunos incluso van a comprar ropa con maletas o sin maletas, lo sacan las etiquetas y vienen con maletas cargadas de ropa para evitar eso. Entonces, sí lo estás pagando en Argentina. Tal y como el convenio lo dice, cualquiera que tenga actividad textil, actividad artística, actividad económica, lo va a pagar en el país que esté registrado. En este caso, va a estar registrado en Argentina y lo va a pagar en Argentina. Muy bien, doctora. Gracias. Cuando una persona va a traer ropa de Argentina, ya compra esa ropa de Argentina con el impuesto gravable. Entonces, no es que, digamos, yo pueda ir a decirles, si ustedes no han vendido la ropa, véndanme sin eso. Incluso allá tienen la característica, como hay empresas grandes de ropa, grandes textileras, personas incluso bolivianas que están a cargo de estos servicios, obviamente ingresan y cambian la ropa y la vestimenta por temporadas. Así que si ustedes tienen algunos conocidos, algunos familiares o han ido, se van a dar cuenta que sí cambian. Primavera, verano, verano, otoño, otoño, invierno, sí van a ir cambiando. Y obviamente en ese proceso van a ir rematando los productos, pero ya con el impuesto pagado. Ustedes van a ir a comprar ya con el impuesto que Argentina les va a imponer. A no ser a que ustedes, digamos, tengan su propia empresa ya y pues bueno, digan, voy a tener que hacer prendas sin hacer conocer al Estado argentino y por muy debajo puedas traerlo a Bolivia. Cosa que creo que nunca se ha visto porque si bien las personas se van a Argentina, pues no vuelven hacia Bolivia. Pero puede existir el caso y también lo traen de contrabando. Otra pregunta. Antes de ir con eso, les voy a compartir un PDF. Creo que no puedo compartir mi PDF. Bien. No puedo compartir archivos. Bien, no puedo compartir en este momento mi PDF, pero ya dentro de lo que es el convenio que ustedes lo van a ver, nos habla sobre el artículo 1, que ya están los impuestos a la materia de República de Bolivia, República de Argentina. En el artículo 2 prácticamente les va a explicar qué es lo que se refiere a las definiciones que se tienen cada uno de estos. Las definiciones que nos dice los estados contratantes, a qué se refiere, ya sea Argentina o a Bolivia, territorio en uno de los más estados contratantes, y cada uno de los convenios que tiene va a tener estas definiciones claras en su primero o su segundo artículo para definir y rayar la cancha y obviamente ustedes puedan entender. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de que yo les explique, ya sea de alemán y etcétera, que ustedes lo van a tener en las diapositivas que se les va a inculcar, les voy a hacer grupos de acuerdo también a los países para que ustedes se pongan de acuerdo y a la siguiente clase cada grupo me pueda exponer. Vamos a tomar, por favor. Claro que sí, te escucho. Doctora, una consulta. Referente a, por ejemplo, al nombre de República de Bolivia, por ejemplo. Porque ahora ya no somos república, ahora somos Estado Plurinacional de Bolivia. No habría, digamos, más o menos que dar a conocer esto y como que no sé si es que todavía valdría el convenio, porque a veces en derecho las terminologías o digamos algunas palabras que se han cambiado ya pierden vigencia, ¿no? Entonces, tengo entendido y sé de un caso, por ejemplo, si no me equivoco, y si no mal recuerdo, por ejemplo, antes, por ejemplo, pesos bolivianos, digamos, ¿no? Y ahora es solamente bolivianos. Entonces, esa diferencia, por ejemplo, que pueden hacer o algo así, no sé si me explico. Sí. Te voy a dar un claro ejemplo. ¿Crees tú que este convenio tendría que tener más importancia sobre el nombre, a pesar de que este convenio ha sido suscrito cuando todavía el Estado boliviano era república y a pesar de la nueva constitución que obviamente no solamente Bolivia, sino todo el mundo sabe que ha cambiado? ¿Crees que dentro de la prelación que se tiene pueda valer más el cambio de un Estado para dejar sin efecto un convenio internacional que faculta
y ayuda y también te da derechos dentro de los bolivianos y a los argentinos, ¿crees que valdría la pena dejar que obviamente este convenio pueda dejar de existir por este cambio o por esta diferencia de solamente un nombre? No, pero quizás Exacto. sea como, no, o sea, yo creo que no, pero eh, sería como la última carta que alguien podría, digamos, utilizar para evadir este tipo de impuestos, digamos, ¿no? Simplemente decir, ay, no, pero era República de Bolivia y ahora es Estado Plurinacional de Bolivia y ya nada tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Solamente se me hacía la idea de que sí podría existir el caso, digamos, y obviamente se tendría que eh, llegar a una serie de estudios y todo, y obviamente sabemos la respuesta que no es, pero quizás simplemente para que alguien pueda ganar tiempo, quizás, ¿no? Exacto, sí, exacto. Puede usarse, pero tengamos en cuenta que obviamente ya eso estaría en un camino perdido, pero sí lo puedes usar para ganar tiempo, como tú mencionas. Porque obviamente este convenio ha sido suscrito mucho más antes de la nueva Constitución Política del Estado, donde en la antigua Constitución Política del Estado te estaba dando como prelación por encima a los tratados internacionales, por encima a los convenios internacionales y por debajo a la Constitución. Entonces, a través de los convenios internacionales estaría facultando que obviamente tendrían más validez que la misma Constitución. Ya con la nueva Constitución te cambian el panorama. Te dice la Constitución es más importante que los convenios, que los tratados, etcétera, 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 internacionales. Entonces, a través de esta normativa y esta prelación que se tiene, pues se hace valer en ese momento. Como por ejemplo la retroactividad que tenemos en cuenta. Si una normativa dentro de ustedes que conocen también la retroactividad, obviamente saldría el día de hoy y yo he cometido ese delito el día de ayer, pues ya no tendría vigencia. Entonces, dentro de ese parámetro, obviamente, no valdría la pena también cambiar o dejar sin efecto este convenio, entre paréntesis, bueno, casi prácticamente todos nuestros convenios por el simple hecho de que ha cambiado por la República de Bolivia. Pero sí lo que podrían hacer, obviamente, nuestros legisladores es aditamentar una nueva ley que digan, desde este momento, la normativa legal a través de los convenios, todo lo que se entiende por República de Bolivia se hará por entendido como Estado Plurinacional de Bolivia, que obviamente lo solucionaría absolutamente todo, e inclusive, como vos dices, personas o instituciones jurídicas que quisieran ganar tiempo, y esto estaría facultando para que nuevamente pongan en normativa legal todos nuestros convenios que se tienen. Gracias, doctora. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, muy bien. Entonces, el grupo 1, por favor, va a ser Alemania, el grupo 2, Gran Bretaña, el grupo 3, Reino de Suecia, el grupo 4, Francia, el grupo 5 va a ser España y el grupo 6 va a ser la decisión 578 con la decisión 40, junto con esas. Entonces, vamos a crear 6 grupos para que obviamente cada de estos grupos pueda ya hacer un análisis para que la siguiente clase ya estemos analizando. Quiero preguntarles, chicos, dentro de estos, ¿ustedes han leído o han visto ya la plataforma con estos tratados? ¿Alguien ya ha descargado por lo menos el de Argentina? El de Argentina, sí, dicen yo. El de Argentina, sí, doctora. Ya, si lo han leído el de Argentina, ¿alguna pregunta, chicos? Porque como verán en las diapositivas solamente los dije lo más importante. Sí, Consideremos que el de doctora. Argentina tiene 23 artículos. Es uno de los más cortos, por si acaso. El de Alemania es un poco más largo. Y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, en este momento, ahora que están conectados, también pueden minimizar un poco la pantalla de Zoom, entrar a la plataforma, si se acuerdan en este momento ya poder entrar y descargar para que ya puedan estar trabajando en los grupos, porque les voy a dar un parámetro de tiempo, puedan hacerme algunas consultas y ya desde la siguiente semana con su grupo ya pueden explicar cada uno de estos tratados
para así poder ya ingresar también algunas explicaciones que yo les voy a hacer sobre estos tratados y ustedes puedan entenderlo. Posteriormente vamos a entrar a lo que es la doble tributación, perdón. Vamos a entrar a paraísos fiscales y vamos a extendernos un poquito más porque en realidad nos han dado 4 temas para que yo les pueda dar, pero me parece muy corto y muy simple estos parámetros, así que me voy a extender un poquito más para que ustedes tengan un conocimiento un poco más incluso de los holdings, que cómo hacen las empresas para evadir, cómo es lo que realmente hacen, porque crean para confundir al Estado, pueden crear en Argentina, como no tienen convenio con, por ejemplo, con Uruguay, no tienen otro convenio con otros países y empiezan a crear así, bastantes y al final no llegan a tributar lo que realmente es. Realmente la evasión fiscal es un arte. Así que vamos a ver un poco de sus parámetros. También vamos a ver los parámetros de lo que ha pasado en España con lo que se refiere también a los chicos que les gusta el fútbol. No sé si han escuchado que Messi y Ronaldo estaban por entrar a la cárcel por evasión fiscal. También esto por problemas de tratados internacionales. Entonces vamos a analizar todos estos temas y quiero que aprendan muy bien referente a estos tratados. Entonces, chicos, les voy a repartir en 6 grupos, pero el grupo que a ustedes les toque, porque ya van a tener ahí al ingreso el grupo 1, grupo 2, grupo 3, pues ya se les va a dotar directamente el tema. Por favor, anótense nuevamente. El grupo 1, Alemania. El grupo 2, Gran Bretaña. El grupo 3, Reino de Suecia. El grupo 4, Francia. El grupo 5 va a tocar España. Y el grupo 6, la decisión 578 con la decisión 40. Bien, se les va a dividir entre 3 y 4 participantes para que ustedes puedan trabajar con sus grupos. Entonces, en este momento les voy a mandar a las salas de sus grupos para que puedan trabajar. ¿Alguna pregunta, chicos? Me dicen que algunos tienen algunos problemas, pero no importa, si tienen algunos problemas, igual les voy a aceptar. En este momento estoy aceptando a Alberto para que también ya se les pueda direccionar a los grupos. Ya, muy bien. Alberto ya está en sala y ya va a entrar a uno de sus grupos. Por si acaso, solamente los 24 estudiantes obviamente van a poder acceder a la explicación del siguiente, de la siguiente clase junto con sus grupos. Si alguno de los estudiantes no hubiera entrado y se contacta con ustedes, pues háganme saber porque solamente con una nota, ya sea de su trabajo o alguna circunstancia ajena, con notas sí les voy a hacer poder ingresar a alguno de los grupos, ¿ok? Nos vamos a poner en grupos para trabajar de 15 minutos. Accedan, por favor, a sus grupos, chicos. Rosa, Rubén, ¿pueden acceder a sus grupos, por favor? Uno, sí. Ah, chico. El convenio con Alemania, creo que sí. Sí, ahora ese, yo estoy... Hay que descargarlo, pues descárguense ahorita. vos sabes que soy ignorante en eso. ¿Cómo se descarga? De plataformas tienes que entrar yo. Sí. Entras, ¿no ves? Puedes entrar ahí.
favor, la clase está siendo grabada, habiliten sus camaritas mientras trabajan en grupo. Johnny, ¿qué estás descargando? No te he entendido bien, no te estaba escuchando. No, pensé ha tocado. Alemania nos ha tocado. Por si no se notaba. Ya lean, chicos. La doctora. Yo creo que sí. Doctora, disculpe, somos el grupo 6, decisión 599, o 578. Ajá. Hola, hola, ¿me escuchan? 578. Sí, por favor. Sí. Doctora. Perfecto. Sí, ese les toca. 578, está bien, gracias, doctora. ¿Lo tienen ya, el 578? Sí, yo he abierto. Ya, yo igual. Lo leeremos un ratito y vemos, pues, ¿qué dice? Muy bien, bien. Eric, ¿ya has leído el documento? Estoy lento. Chicos, ¿cómo les está yendo? ¿A ustedes les ha tocado Francia? ¿Tienen alguna duda? Por ahora no creo, doctor, estamos leyendo un poquito. Ok, perfecto. Me voy a ir a otro grupo entonces, les dejo. Está bien, doctora. Y son, creo, 28 artículos. Y yo creo que como ella lo ha expuesto, lo más importante del convenio entre Bolivia y Argentina, yo creo que tendríamos que exponer de esa forma, porque creo que de evasión de impuestos es otro tema interno de cada estado, pues. Tendríamos que revisar bien los 28 artículos que acabas de decir. Por Rodrigo. algo la doctora pienso que nos dio ese ejemplo, ¿no? De ese pacto. Muchos de los convenios tienen esa falencia, ¿no?
Entonces también podemos Claro. hacer ese establecido esta situación. Y ese es el objetivo de este trabajo, pienso yo. Pero leerlo para poder ver bien cuál es el contexto. Mm, Hola, ¿me escuchan? Milenka, ¿qué opinas? No, sí, igual estaba leyendo un Hola. poco y igual sería bien que lo analicemos primero individualmente y de ahí que podamos hacer un análisis conjunto para exponer. Es que yo creo que primero debemos entender qué es un convenio o qué son los Sí. tratados y por qué los ratifican dentro de Sí. cada estado. Y entonces, Ujú. esto es, el convenio es una ley entre dos estados, ¿no? Exacto. Se escriben entre dos estados y entonces esta ley deben cumplir los estados. Entonces, lo que creo que nos ha pedido la doctora es que debemos, o sea, trascender los puntos más importantes de ese convenio y exponerlos como ella lo ha expuesto. Y entonces, por ejemplo, hay un artículo en que dice deben pagar impuestos a los que tengan casa o cómo pagarán así. Entonces, yo creo que eso hay que con los casos que han existido, ¿no? Por ejemplo, creo que algunos españoles viven aquí, entonces creo que no pagaban impuestos aquí y pagaban más en España, algo así. Entonces, yo creo que hay que exponer esos artículos que hay dentro de... Sí, eso está. Ajá. Sí, también podemos Obvio, hacer sí. algunas observaciones, ¿no? Análisis de que si está bien o está mal y esa situación. Sí, llegamos a la conclusión, creo que debemos leer primero el convenio y poder analizarlo en una reunión grupal para poder ya con criterio aportar algo. Claro, cada uno sacar lo que uno cree que es realmente importante, como ahora la doctora hizo. La doctora no explicó todos los artículos que estaban en el convenio de Argentina-Bolivia, solo ella nos explicó los más resaltantes. Y nosotros tampoco vamos a explicar todo. Entonces tendríamos que leer cada uno, sacar lo más importante y así como la doctora nos dijo sobre el tema de los futbolistas, igual deben ver varias carencias, ¿no? En este convenio, en los cuales podemos poner como ejemplo. Sí, a eso me voy. Sí, Sí, me parece bien. Ya entonces en eso quedamos, ¿no? Sí, porque ahorita tenemos 4 minutos y no creo que en eso avancemos mucho. No. Chicos, va a les ser- aconsejo, por favor, de que se anoten sus números o hagan una lista del grupo para que así puedan trabajar esta semana y el día viernes puedan exponer. Doctora, una Está bien, consulta. doctora. Sí, chicos, Ya se habilítenme fue su la cámara, doctora. por favor, se está grabando la clase. Ahora sí, Perdón. les escucho. ¿Cuál es la consulta? Doctora, una consulta sobre el tema de las exposiciones. ¿Lo vamos a realizar los 4 componentes del grupo o vamos a seleccionar 1 o 2 Como personas que lo ustedes definan? quieran, como ustedes quieran. Yo quiero ver su habilidad, quiero ver cuáles son los artículos que ustedes van a resaltar, si van a hacer todos, si van a hacer algunos, si van a dar ejemplos, de acuerdo a lo que ustedes han entendido y de acuerdo a eso yo obviamente les voy a corregir para que ustedes puedan entender más a detalle. Ya, otra consulta, doctora. Sobre el tema del convenio de España, nos tocó a nosotros, ¿solo va a ser referido entre Bolivia y España o podemos expandir, digamos, con otros países, como el tema de los futbolistas que usted acaba de Bolivia, mencionar? España, porque ya en el otro tema de doble tributación vamos a hablar sobre este tema, pero si ustedes quieren, obviamente lo pueden tocar en el aspecto netamente España. Ya, gracias. Esa era mi única duda. Ok. Doctora, perdón, buenas tardes. Para poderlo exponer, podemos utilizar las herramientas igual que usted utilizaba, ¿no es cierto? Claro que sí, lo que ustedes quieran. Pueden exponer así, pueden exponer con diapositivas, con Prezi, con PDF, lo que ustedes quieran. Sí, está bien. Entonces. Ok, me voy a trasladar al otro grupo, chicos.
Sigan trabajando. Gracias, doctora, por Leer y si tienes alguna pregunta, hacer una pregunta. Chicos, les aconsejo que ya antes de que se termine el tiempo puedan anotarse los números, los nombres de su grupo, porque van a ser los siguientes en exponer. Entonces, como ustedes son prácticamente el número 1 con Alemania, pues estarían empezando a su exposición. Pueden, si quieren, exponer todos o pueden escoger a uno, pueden utilizar también diapositivas, pueden utilizar presi, videos, lo que ustedes gusten y puedan trabajar durante esta semana para que ya empiecen con su exposición el día viernes. ¿Ok? Muy bien, doctora. Bien. Repite, Rosa, ¿qué? Para luego repetir. En algunos entonces los artículos menciona que se realizan en ambos estados, en los estados contratantes, los que celebran los contratos. ¿A cuál se adecuaría? ¿A qué criterio se adecuaría? Chicos, antes de que se termine su tiempo, les sugiero anotarse quienes están en su grupo número 2 para que trabajen en la semana y puedan decidir cómo va a ser su presentación. Pueden exponer uno, pueden exponer los 3, pueden presentar en diapositivas, PDF, presi, videos, lo que ustedes quieran su exposición. Está bien, doctor. Doctora, una pregunta al respecto. ¿Qué tenemos que analizar del convenio, doctora? Del convenio todo, cada uno de los artículos, qué es lo que obviamente van a tener dentro de este convenio, ya sea para impuestos a la renta, impuestos de patrimonio, qué características estaría entendiéndose dentro de este convenio. A ustedes les ha tocado con Gran Bretaña. ¿Qué países, que es lo más importante en Gran Bretaña, están siendo usados? Porque en Gran Bretaña, por ejemplo, menciona los países que van a estar. Ya. ¿Okay? ¿Eso no más, doctora? Ya está por concluir el tiempo. Les voy a explicar en la sala donde van a estar todos, por favor. Ya está bien, doctora. Muy bien, chicos. Entonces, yo creo que ya cada uno de ustedes ha podido ver el tema que les ha tocado, el convenio que les ha tocado, han podido analizar más o menos de cuántos artículos se trata. Por favor, para la presentación del día viernes, ya estamos hablando casi de los 3 primeros grupos, entonces estarían quedando en acuerdo si lo quieren trabajar en el PDF, en Prezi, en video, como ustedes quieran para su presentación, para que ustedes puedan explicar a la clase. Entendido que también cuando estaba supervisando cada uno de los grupos había la pregunta de que si van a hacer todo el convenio, van a hacer los artículos más importantes, etcétera. Yo lo dejo a su consideración de ustedes y quiero ver cómo trabajan. Obviamente que a los que les ha tocado, por ejemplo, Gran Bretaña, Reino de Suecia, etcétera, van a especificar a qué estados va a ir dirigido este convenio, porque obviamente los va a mencionar en el convenio. Por otro lado, también va a mencionar qué impuestos van a estar dentro de este convenio, como en el de Argentina, que ya sea el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio. Entonces, cada uno de ustedes también tiene que identificar cuál es. Por otro lado, van a identificar cuál es el criterio que se está usando, obviamente, dentro de cada uno de estos convenios del cual ya hemos hablado. Y por ende van a hablar sobre especialmente los artículos. Si ustedes lo ven conveniente todos, pues todos, pero si no los más importantes y los relevantes que obviamente van a hacer uso constantemente dentro de este convenio con Bolivia. ¿Alguna pregunta? Doctora, más o menos aproximadamente, ¿qué tiempo tiene cada grupo para exponer? Unos 20 minutos van a tener cada grupo. Como máximo, ¿no? Ahora si lo hacen en menos tiempo, pues perfecto, pero máximo 20 minutos. Ya, doctora. Doctora, una consulta. Alberto, Acabo de mencionar que solo van a exponer 3 grupos o vamos a exponer los 5 grupos. Si alcanza el tiempo, me 6. gustaría que obviamente los 6, pero si van a tener a 20 minutos, obviamente que no, tal vez no alcancen los 6, pero por lo menos vamos a tratar de empezar con los primeros 3
Obviamente, esto también referente a las preguntas que ustedes van a hacer, ¿no? Eso también tomen en cuenta porque la participación cuenta mucho. Si hay alguna persona del mismo grupo o de otro grupo que quiera preguntar, pues las preguntas yo de las personas que hacen las anoto. Y obviamente esa participación también las considero. Así que van a poner mucha atención a la exposición de cada grupo, a los ejemplos y a todo eso para que el grupo también pueda responderles. Por cada participación yo les voy aumentando nota, entonces por favor tengan en cuenta también eso. Ya. Entonces tendríamos que estar preparándonos por si acaso los demás grupos restantes. Sí, por favor, se van preparando, no porque el último día van a ver y se van a preparar sábado en la mañana. Entonces sería lindo que ya se vayan preparando durante todo el transcurso, a pesar de que sea el grupo número 6. Bueno, gracias. Ok. Bien, ¿otra pregunta? Chicos, ¿se anotaron, no? ¿Quiénes pertenecen a cada grupo para que puedan trabajar? Doctora, al respecto, bueno, nosotros no hemos coordinado esa parte y ya estábamos preparando para poder exponer, pero puesto de que nos ha dicho para la siguiente clase, entonces tendríamos que profundizar nuestra investigación y hacerlo mejor, doctora. Exacto. Y no hemos Entonces, coordinado esa parte. les voy a dar 3 minutos nuevamente para que se anoten y coordinen y vamos a volver de los 3 minutos a sala. ¿Ok? Muy bien, doctora, gracias. Perfecto. Ya están, chicos. Accedan a sus grupos. Leslie, ¿a qué grupo pertenecías antes de que antes de que pudieras salir? Doctora, pertenecía al grupo 2. Ya, entonces te voto al grupo 2. Ya estás. A70, Gracias. ¿quién es A70? Buenas tardes, doctora. Le habla Roberto Carlos Nina. Acabo de incluirme hace unos 10 minutos a la clase virtual. Entonces, no sé ningún grupo, doctora. Eso le quería comunicar. Ya. Te voy a incluir al grupo 6 y les haces conocer eso, ¿ok? Lo malo Ok, es que la doctora. Muy explicación no la has podido escuchar. Por favor, quisiera que me mandes una nota al WhatsApp, al interno, explicando por qué no has podido ingresar para que así yo pueda hacer valer tu participación en el grupo 6. Por un lado. Por otro lado, hazles conocer a tus compañeros que has sido designado al grupo 6 y pues vas a tener que volver a ver la clase grabada para poder entender la explicación que he dado sobre el convenio con Argentina. Ya, ok, perfecto, doctora. Le voy a escribir por internet. Ok, acepta y ve a tu grupo 6. Rose. Rose, ¿me escuchas? ¿Por qué no has podido ingresar a tu grupo 3? Chicos, una consulta. En este grupo también está Rose, que no ha entrado. Les pregunto, ¿hace rato estaba ella o no ha ingresado siempre? No ha ingresado, doctora. No estaba, doctora. Ya, entonces está en línea Rose, pero no ha entrado a ninguna de la clase porque no está activa su cámara. Supongo que ingresó y obviamente no está trabajando en el grupo. Por favor, comuníquense con ella. A ver, les voy a decir, es, ¿dónde está el grupo número 3? Es Rose Flores. Por favor, háganme saber, Alejandra, Josué, Jimena, si ella va a trabajar con ustedes, porque si obviamente ella no se contacta, porque el trabajo, como ya les he mencionado, es virtual, en aula y obviamente en estos trabajos, y sí va a valer por nota, pues entonces no va a tener participación en el grupo, ¿ok? Está bien, doctora. Perfecto. Sí. Por el grupo nomás, entonces vamos a tener que incluirle y a través dividirnos, ¿no? Sí, de nuevo. Ya. Creo que tengo su número, le voy a llamar.
Yo también, si no tienen, me dicen y les paso el número. Ay, ya. ¿Tienes un número? Sí, o te doy ahorita, pero no voy a poder entrar. Muy bien, chicos. He tenido dos pequeños inconvenientes. Uno con una persona que ha ingresado al curso muy tarde, que le he incluido el grupo número 6. Por favor, lo van a tener en consideración. Y no se olviden que estos trabajos y día tras día, como el día de ayer hemos tenido igual participación en aula, no se olviden que todas las clases vamos a tener lo mismo. Análisis, también ustedes van a trabajar en grupos, preguntas, etcétera, para que esto se vuelva dinámico y ustedes estén presentes en las clases. Entonces, por favor, no se pierdan las clases. Por favor, el que se ha incluido también el grupo número 6, la cartita de que por qué he ingresado tarde, que obviamente tiene que estar todo y para todos son las mismas reglas, para que su participación pueda valer. Por otro lado, Rose está en línea en estos momentos, pero no ha habilitado su cámara, no ha entrado a ninguna de ninguno de los grupos, no ha ingresado a su grupo en este caso, que es el número 3, el grupo número 3, pero si no se comunica conmigo también internamente, no va a valer su participación en el grupo. Así que, por favor, cada uno de ustedes les pido que solamente pongan atención estas horitas que van a pasar la clase y de esta manera puedan aprender y no solamente conectarse y estar así, obviamente, porque si no, ¿de qué serviría tener que pasar un diplomado y obviamente no aprender nada? Muy bien, chicos, entonces con eso les dejo trabajar ya para que la siguiente clase pueda empezar con su explicación el grupo. Por otro lado, la preparación que va a hacer el grupo, ya sea en PDF, en PowerPoint, ya sea en video, en Prezi o en lo que ustedes quieran, me lo tienen que hacer llegar a través del representante del grupo a mi WhatsApp. Entonces, ya el trabajo que ustedes van a presentar, igual me lo tienen que hacer llegar junto con sus nombres. ¿Ok? Solo una consulta para exponer el tratado que nos ha tocado, ¿lo va a hacer solo una persona? Como ustedes quieran. Si ustedes quieren, lo pueden hacer con una sola persona o si ustedes pueden poner, lo que no quiero es que digamos, ok, tú haces esta parte y cada uno hace sus diapositivas y lo vamos a unir. O sea, no quiero que trabajen de esa manera, pero sí quisiera que trabajen en grupo y obviamente en ese grupo que ustedes van a trabajar en el grupo, ya quisiera que ustedes ya vean, digamos, qué artículos van a exponer, cómo van a exponer y ya de acuerdo al análisis que ustedes van a tener como grupo. Además que no son muchos, son solamente 3 o 4 a lo máximo en cada grupo. ¿Ok? Perfecto, chicos. Entonces, que les vaya muy bien en esta semana, que tengan un resto de jornada estupendo y pues lean un poquito, que igual sus compañeros les van a hacer preguntas de todo lo que ustedes van a exponer la siguiente clase. Nos estaríamos viendo la siguiente clase el siguiente viernes a las 7 de la noche. Sí, Está doctora. bien, doctora. Que le vaya bien. Ok. Gracias. Chao, chicos. Que les vaya muy bien. Hasta luego, doctora. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Hola, doctora.